cada vez en Colombia, y esto también ocurre en el mundo, nacen menos y menos niños. Hay más solteros, no quieren tener hijos, prefieren perros o mascotas y son muy incrédulos frente al futuro. Colombia acaba de revelar unas dramáticas cifras que demuestran que se ha disminuido el número de nacimientos. Tan solo este año, 45.000 nacimientos menos. Es aterrador. El año pasado nacieron 300.000 personas y 250 y pico mil. Lo que obviamente tiene un impacto en la situación demográfica, porque, por ejemplo, solamente para hablar de pensiones, que está de moda por la reforma pensional que estudia la Corte Constitucional y que fue aprobada en el Congreso, los jóvenes, en teoría, como son los que están en etapa productiva, deben apoyar y subsidiar a los viejos, como nosotros. Pero si no hay tantos jóvenes, ¿qué va a pasar? Aquí está la crónica. Hay una frase en el mundo de los economistas en el que se resume una realidad concreta. Las cifras son las cifras. Pues bueno, esa frase que también es usada en la vida diaria en las calles de Colombia, ahora se concreta en el país de la potencia de la vida, y es que los nacimientos en Colombia cayeron un 15,2% este año, la cifra más baja en la última década. Entre enero y julio de este año en Colombia se registraron 255.055 nacimientos, lo que representa una reducción del 15,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y es que esta es la cifra más baja en los últimos 10 años, cuando el pasado, de acuerdo con cifras del DANE, nacieron tan solo 300.874 personas en el país de la belleza. Por eso decidimos consultar a un experto en la materia, quien nos cuenta por qué se están reduciendo las cifras de natalidad en el país. Hoy los jóvenes tienen un pensamiento que es mucho más modernista, podríamos decirlo, incluso posmodernista, que fue reforzado por la pandemia. En épocas de la pandemia muchos llegamos a reflexiones muy claras frente a lo que es la vida. Pero ¿qué otras razones también han influido para que cada vez se registren menos cifras en el nacimiento de personas en el país? Hoy el costo de vida en países como Colombia, en ciudades como Bogotá, tiene un costo muy alto, y pensarse en tener hijos lleva unas implicaciones de generar unos presupuestos adicionales que pueden limitar también la calidad de vida. Y hoy día, ¿qué factores de las dinámicas de natalidad han influenciado para que las parejas más jóvenes se reserven la opción de tener hijos? Y hoy el hecho de que haya tanto conocimiento hace que los padres o las familias más bien se piensen más de una vez en vamos a tener un hijo, porque pues puede tener la afectación por un lado en términos de salud, pero también una vulneración social, el tema de las guerras, el tema del cambio climático, vemos también situaciones como la pandemia. En Sin Carreta fuimos hasta las calles para consultar la opinión de nuestros televidentes, y esto es lo que nos dijeron sobre qué visión tienen acerca de que cada vez más en el país las personas quieran tener menos hijos. Las opiniones son diversas. Sí, sí, no también, pero sí está. Sí, en los planes sí tendría. No. ¿Por qué? Porque con la economía cómo va. ¿Y por la decadencia y la degradación en la que está el mundo? Sí. ¿Por qué? Porque quiero tener una familia. Puede ser una opción tenerlos o no, eso ya también depende de la persona. Sin duda, la reducción de la natalidad en Colombia va a generar impacto en la sostenibilidad de las pensiones y la salud, ya que las proyecciones demuestran que habrá una baja de 37% a un 15% para 2050 en los recursos para financiar pensiones, en especial con el nuevo sistema pensional. Entre tanto, los días siguen pasando, y en el país que se hace llamar el de la potencia de la vida, se han reportado 160.523 personas fallecidas, lo que representa un incremento del 1,9% en comparación con el mismo periodo de 2023, donde las enfermedades isquémicas del corazón siguen siendo la principal causa de muerte, representando el 16,8% del total de las defunciones en 2024, en un país donde paradójicamente millones de habitantes lo que dicen tener mejor es su corazón. Esta escena es para quedarse uno
absolutamente asombrado y preocupado también. Esto es como para quitarles la licencia de conducción inmediatamente a estos dos cuadrúpedos al volante. Este, primero, bueno, ese es el segundo realmente. Resulta que es una imprudencia que se presentó en una de las vías del municipio de Paz de Río, en Boyacá. Van los dos conductores de tractocamión, ¿verdad? El primero, no sé si podemos repetirlo, Lina, y quiero que tú lo mires. Miran, aquí está. Este animal pasa y alcanza a meterse. El otro hace lo mismo y por poco se lleva a los que iban en este automóvil, naturalmente, por su carril sin mayor inconveniente y respetando, pues, por supuesto, todas las normas de tránsito, pero estos salvajes al volante de un tractocamión. Juan, es que regla básica rota totalmente, adelantando en doble línea amarilla y en curva. ¿Qué indica eso? O sea, cuando uno hace curso de conducción, lo primero que le dicen, y todo por su afán de adelantar una volqueta por centímetros, no se llevaron por delante a un carro pequeño negro que ahí se alcanza a ver por el otro carril. Iba una mujer manejándolo, pobrecita, quedó petrificada por el susto y no es para menos, porque incluso se puede ver segundos después como esta intenta arrancar el carro nuevamente, pero del miedo se le descuelga el carro y casi no puede volver a emprender su camino. Es realmente pues muy grave y peligroso. ¡Qué bárbaros! No, son cavernícolas al volante. Pues ayer en Sin Carreta hablábamos sobre la paz en Colombia Sostenible 2030. Salimos hoy a las calles a preguntarle a la gente qué estrategias creen que debería implementar el gobierno para disminuir los tipos de violencia que existen y lograr de esa forma la paz en el país. Miren, esto nos respondieron. Lo más importante por la educación de la población. Diría yo que en los escenarios típicos, en los colegios, en las instituciones educativas, podríamos partir por la, digamos, por la educación, por la concientización. También la corrupción es una maldad ante la sociedad, o sea, ante el pueblo, que es un robo. Empezando por ahí, ya después agrandar las condenas, eso podría ser una buena implementación. Como valores desde casa, cómo inculcarles desde pequeños a los niños, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y mucha tolerancia, porque a veces es la falta de tolerancia, mi ego está por encima de los demás y eso es lo que lleva a la violencia. Para disminuir la violencia se debe tener en cuenta más, digamos, la opinión del pueblo, ¿no? Porque muchas veces como que se ignora, digamos, las poblaciones más vulnerables. Me arrastró el cabello, empezó a ahorcarme, a asfixiarme, me golpeaba, me decía que era la única forma, que yo no iba a salir de ahí. Este relato es desgarrador. Ella es Marbella, una modelo paisa quien denunció un caso de lo que sería un presunto abuso sexual en su contra en una finca en el exclusivo sector de Copacabana, cerca a Medellín, donde según ella, un extranjero que se hizo pasar por productor audiovisual habría abusado, habría violado a esta joven y la habría maltratado física y psicológicamente. Eso es Marbella lo que cuenta ella con denuncia. todo detalle aquellos aterradores instantes que tuvo que padecer cuando este, presunto depredador la agredió sexualmente. Dejó en evidencia chats, mensajes, de sus cuentas, las fotos del hombre. Además, presentó la denuncia ante la fiscalía y detalló minuciosamente todo el ultraje y la barbaridad que tuvo que padecer en medio de una falsa promesa de ir a ser parte de una producción incluso internacional. Esto es en el Parque Nacional Natural Uramba, en la Bahía Málaga, una de las mejores playas de Buenaventura. Estamos hablando de Colombia, ¿no?
Vean ustedes, ballenas jorobadas que están allí pues sumergiéndose en su máximo esplendor y lanchas ahí alrededor, ¿no? Para cualquier otro que no tenga suficiente experiencia puede ser miedoso, pero es un espectáculo sin duda. Pero maravilloso y fascinante. Y es que este video que están apreciando pues fue captado por una mujer que en primera fila logró, pues como se diría en alta mar, estar al pie del cañón, pues en este asombroso momento con dos ballenas jorobadas que se encontraban en la superficie y que regalaron un momento único, que lo único que dejó ver fue lo imponentes que se ven cuando pues salen. ¿Le gustaría? Y uno las puede apreciar. Qué lindo. ¿A usted le gustaría? ¿Cómo? ¿Le gustaría? Me encantaría, estaba a punto de decir, pero ya nos habían dicho que el tiempo, que amaría estar ahí físicamente. Amo el mar. Espectacular. Y eso que suena ahí es el efecto de las redes sociales, del mundo digital, de nuestros celulares, de lo que hoy por hoy hacemos con estos aparaticos. Está en riesgo la libertad de información y expresión en Colombia con un proyecto de ley que acaba de ser aprobado en primer debate en el Congreso de la República y que pretende poner y fijar reglas a las redes sociales y a lo que podría implicar nuestra libertad de información y expresión. Lina María Sandoval, como siempre, le puso la lupa al asunto. Lina. Juan y televidentes, lo primero que hay que decir es que este proyecto busca crear una agencia especial que se encargue de los temas de ciberseguridad. Aquí tenemos el texto del proyecto y tiene un artículo que ha sido el florero de Llorente, que es el que usted acaba de describir. Permitir un apagón digital para superar ciberataques, es decir, quedarnos sin redes sociales, sin internet, ¿es válido? Le pusimos la lupa. El florero de Llorente en este proyecto, un artículo, vamos a mirarlo y si quiere lo podemos leer para ver qué es lo que dice específicamente. Ordenar el cese de operaciones en el ciberespacio ante ataque que afecte la soberanía nacional y el ecosistema digital y su economía en coordinación con el Ministerio de Defensa. Si hay necesidad de desconectarnos de este mundo digital mientras se logra superar la crisis, pues toca hacerlo. Nosotros entendemos. Apagar sistemas, que las redes sociales no funcionen, todas esas cosas. Sí, que lo hemos visto. Mira, aquí nosotros en este mundo digital hemos tenido problemas en Twitter, hemos tenido problemas en Google, y ellos ¿qué es lo que hacen para superar esa crisis? Dejan de funcionar por un tiempo mientras superan esta crisis. En un momento de crisis no es más grave dejar a todo el mundo desconectado, gente sin poder hacer pagos, personas sin poder comunicarse. Es que los bancos los interfieren y cualquier operación que usted pueda hacer es alterada. O por el contrario, cualquier gestión que se haga, por ejemplo, en gobierno digital, porque nosotros hemos tenido realmente ataques aquí a instituciones digitales, no nos permiten hacer esa gestión digital. Entonces, si hay un problema de esto, nos toca realmente actuar, nos toca a nosotros tener los debidos protocolos para lograr superar esta crisis. Eso sería solo ante situaciones de crisis y después de que se analicen un PMU. Así está establecido en el proyecto de ley, que realmente es un comité de crisis quien lograría establecer si hay necesidad de suspendernos nosotros del mundo, del mundo digital para superar esta crisis, deberíamos hacerlo. ¿Qué es lo que más les angustia de este proyecto? Bueno, se le está dando a una agencia civil en cabeza de la presidencia unas facultades extraordinarias, hasta el punto que se está diciendo que pueden ordenar el cese de operaciones en el ciberespacio. Eso significa que pueden suspender redes sociales si quisieran hacerlo como lo hizo Maduro en Venezuela. Pues estuvimos hablando con el ponente del proyecto y él lo que dice es que en todo caso eso solo sería en una situación pues de gravedad o en un ataque, y que solo si se hace un PMU en el que esté el ministro de Defensa.
Bueno, eso finalmente lo define la misma agencia y el presidente, que es quien preside este espacio. La pregunta es por qué le quitamos estas facultades a nuestros organismos de inteligencia y contrainteligencia y se lo damos a una agencia civil que nos va a costar más de 92.000 millones de pesos al año. Siguen creando burocracia cuando hay un déficit presupuestal de 12 billones y por eso se cayó el presupuesto esta semana. Usted mencionaba algo que me parece interesante pues anotar, y es que esto quedaría en cabeza del Departamento Administrativo de la Presidencia, y a ese funcionario, al director del DAPRE o directora, ustedes no le pueden hacer control político. Quienes son sujetos de control político ante la plenaria son los ministros. El director del DAPRE va a las comisiones, pero nos van a quitar la potestad de hacerle control a un funcionario que puede tener una facultad extraordinaria como suspender las redes sociales o suspender internet si se le ocurre o tiene como justificar que hay un motivo de seguridad nacional o de calamidad pública. Eso es exagerado. ¿Pero qué dicen las personas sobre este tema? ¿Crees que eso es bueno o malo? Sí, porque está siendo controlado pues, por un ente, entonces pues la ciberseguridad tiene que pues, tener un ente que lo controle, y si ese es el Estado, pues está bien. Pues sería peligroso porque pueden tomar el control de lo que es todas las redes sociales. Si no les conviene algo, pues pueden apagar todo y nadie tendría derecho a pronunciarse, ¿no? Pues nosotros buscamos al ministro TIC para que nos explicara también este tema, pero por motivos de agenda no nos pudo atender. Trinó lo siguiente: dice, el gobierno nacional no quiere ni está pensando en tener facultades para interferir o cerrar las redes sociales, ni de comunicación privada de los colombianos. El proyecto busca crear una agencia nacional para la ciberseguridad, como lo dijimos. El año pasado recibimos 20.000 millones de ataques cibernéticos. Por eso, en un mundo digital, la ciberseguridad es fundamental para el desarrollo y es una de las prioridades del gobierno. Nosotros, como nos encanta el 360, también consultamos a un experto en temas de ciberseguridad. ¿Qué opina sobre esta propuesta? Limitar el uso, pues sin duda alguna acabaría con riesgos, pero también de alguna manera limitaría la comunicación entre individuos. Entonces digamos que los expertos en seguridad de la información creemos que existe un dilema, ¿no? El dilema de la seguridad de la información, usabilidad versus controles. Usme, sur de Bogotá. ¿Pueden creerlo? En el resto de Colombia hemos oído hablar dolorosamente de fosas comunes, de restos humanos hallados después de masacres, de cosas demenciales. Ha sido la costumbre dolorosa y triste de este país. Pero que ocurra en Bogotá, la capital del país, un barrio entero con un cementerio por debajo, ¿pueden imaginárselo? Pues esta semana fue noticia eso, el hallazgo de fosas comunes, 17 casas. Pues ningún medio había ido hasta allá a observar de primera mano qué es lo que hay ahí, qué es lo que las autoridades encontraron, qué dice la gente en el sector. Después del allanamiento del CTI y la Fiscalía, llegamos nuevamente a este lugar, en el sur de Bogotá. Fue justo en este lugar, Arrayanes 5 de la localidad de Usme, en donde fue el operativo. En viviendas como las que ustedes están viendo, 17 aproximadamente fueron allanadas. Todo con el objetivo de encontrar pruebas, de encontrar esto que se estaba buscando. ¿Qué era lo que sucedía con esta banda criminal? El allanamiento tenía un solo objetivo: capturar y desmantelar la banda Los Nando, que operaba en este sector. Tras este allanamiento, autoridades hallaron lo que sería una posible fosa común. Me encuentro justo en el lugar en donde el CTI y la Fiscalía hicieron el allanamiento. Y aquí todavía está la presencia, miren ustedes, de los huecos de los que se habla, en donde encontraron algunos restos humanos, columnas, dedos, cabezas, ropa. Fue justo en estos huecos.
Según autoridades, los restos pertenecían a las víctimas de esta banda delincuencial. Mientras caminaba por aquí, el silencio era abrumador. Nadie quería hablar. Miraban por las ventanas y se escondían, hasta que alguien dijo esto. Ella llegó ahí cuando mataron a 40 meses. También encontramos varias versiones de familiares que aseguran que la persona que fue capturada no hacía parte de esta banda criminal. Era la ex esposa del llamado Nando y solo a mí había llegado hasta este punto para poder enterrar a quien fue el padre de sus hijos y quien habían matado hace 7 meses. Lo cierto es que según las autoridades durante el allanamiento se incautaron armas de fuego y estupefacientes y en el momento de la captura la mujer tenía en su poder bolsas con droga, un revólver, 9 cartuchos, 3 grameras y 9 celulares. Esto lo escuché mientras hacía mi trabajo. Salí de este lugar con acompañamiento policial. Recordemos que este es un barrio de invasión donde posiblemente la delincuencia tiene mucha fuerza. Esta historia parece llevarnos al pasado, cuando en los años 80 y 90 la violencia cobraba vidas y se sentía el miedo en todas las ciudades.